porque sé que trae palabra del Amén. Señor. Gracias. Bienvenido. Señor, quiero darte gracias. Ponga su mano en su corazón. Mi corazón te pertenece, amado Jesús. Que hoy mis labios hablen de lo que abunda en mi corazón. Y lo único que deseo en mi corazón eres tú, Jesús. Tú lo llenas todo, en todo. Sobre toda cosa guardada debo guardar el corazón. Hoy quiero guardarlo una vez más, Señor, como cada día, porque te pertenece a ti y quiero ser hallado fiel en lo que tengo que cuidar. Gracias. Pido, Señor, que tú bendigas este tiempo y bendigas, amado, esta conversación. Hay momentos que son realmente significativos y sé que esta mañana es uno de esos momentos. Hay momentos, Señor, que se convierten en hitos y los vamos a recordar. Hoy, Padre, bendecimos este tiempo creyendo que tú estás en control y tu nombre, solo tu nombre, será glorificado en Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Yo he tenido un mensaje atrapado dentro de mí que no lo había predicado, y yo decía, yo necesito enseñar esto en la iglesia. Y 6 meses no entendía por qué no lo predicaba. Esa es la verdad. La semana anterior lo prediqué en la iglesia, pero estos días acá entendía el por qué no lo había predicado todavía. Cuando yo era pequeño y empezó a ponerse de moda los videojuegos, a mí me gustaba Mario. El único detalle es que Mario Bros, llegaba un momento donde me encontraba bloqueado y no podía avanzar al siguiente nivel porque no encontraba la llave que me daba el acceso a la siguiente etapa. Y a veces era frustrante porque uno quería avanzar pero no lograba avanzar, y de alguna manera yo abandonaba. Luego intentaba y me desanimaba y abandonaba, volvía a intentarlo, hasta que obviamente encontraba el acceso a la siguiente etapa y era toda una nueva aventura. Iglesia, perdónenme. Yo no sé si hay gente entre nosotros que está por primera vez. Anhelo y oro que Dios hable a tu vida, pero hay algo que creo Dios está hablando de manera específica a la iglesia, a la comunidad de Emmanuel Boston. Y tiene que ver con esto. Los 40 marcan un punto de transición. No es cualquier cosa, me explico. Cuando uno llega a ciertos momentos, uno sabe que es tiempo de entrar de una etapa a otra. No lo sabe porque no es consciente hasta que uno viene a la palabra. Pero los 40 son un punto de transición. Son un punto que marcan un despedirnos de para entrar en. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Tuvo 3 etapas de 40. Jesús estuvo 40 días batallando y luego de eso dice la palabra que regresó en el poder del Espíritu. Los 40 no es cualquier cosa. El único detalle es que hay gente que vive los momentos, las etapas, pero no logra abrir la puerta para entrar a lo que Dios nos invita en la siguiente dimensión o la siguiente etapa que nos tocaría vivir. Eso es parte del gran reto que tenemos. Y una de las cosas que yo estaba meditando es que en el mundo nosotros encontramos que hay puertas que están cerradas y no las logramos abrir porque no tenemos la llave, hasta que tú encuentras lo que llamamos una llave maestra. Una llave maestra es una llave que abre cualquier puerta. En la iglesia en la que yo crecí es un auditorio inmenso de 3,300 personas, y en ese lugar, cuando yo estaba ahí trabajando a tiempo completo, era el pastor ejecutivo, yo entraba y a veces, como yo no tenía la llave, yo no podía atravesar de un lado a otro porque todo estaba cerrado. Pero venía la persona de administración, el manager del campus, y él tenía una llave y abría todas las puertas y él me acompañaba y yo decía, yo quiero una de esas. Porque con esa llave no hay puerta que te detenga.
Y yo entendí luego que esa llave maestra era una metáfora de algo que nosotros como iglesia necesitamos abrazar. Por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 100, verso 4 dice: entra por sus puertas con acciones de gracias. La gratitud es una de las llaves maestras que abre las puertas de los cielos a nuestro favor. Entra por sus puertas. ¿Cuáles puertas? Las del Señor. ¿A dónde? En el trono de Él. ¿Pero cómo? Con acciones de gracias. El problema con el pueblo de Israel es que murió en el desierto porque se quejaba de todo en lugar de agradecer lo que Dios le daba. Si el pueblo hubiera agradecido, no moría en el desierto esa generación, sino que avanzaba hacia la siguiente etapa, como dijo la pastora, que es la tierra prometida. La verdad es que la mayoría de nosotros no logra avanzar en los escenarios a los que Dios nos invita a vivir porque no estamos haciendo uso de las llaves maestras que Él nos da. La gratitud es una de ellas. Pero no es de la que yo quiero conversar el día de hoy, pero quería mostrarte. Quiero hablarte de otra llave maestra y permíteme por un momento leerte lo que dice Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Sé que no pasé las notas, pero si gustas ponerlo está bien. Primera de Samuel 2:30. Está hablando el profeta y mira lo que dice de parte de Dios. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: prometí. Diga conmigo, cuando Dios promete. Diga conmigo, cuando Dios promete, Él cumple. Dígale a su vecino: Dios no miente. Dígale: Él no miente. Tú debes saber que cuando Dios promete es porque a Él le interesa el cumplimiento. Él no tiene palabras vacías, Él no hace promesas vacías, Él hace promesas que Él quiere ver cumplidas. Y hay tantas promesas que Él anhela ver en nuestra vida cumplida, pero el problema es que nosotros no logramos avanzar hacia ellas. Estamos detenidos, estancados en una etapa porque no logramos encontrar la llave que abre la puerta y nos permite entrar en las promesas. Mira lo que dice: por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre. Sin embargo, y ese sin embargo es un punto al que hay que prestarle atención. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Dios dice: mira, mi promesa es real. Yo quiero que sepas que cuando yo prometo, dice el Señor, es porque yo anhelo ver eso como una realidad en tu vida. Prometí estar contigo todos los días. Créeme, Él está a tu lado todos los días, donde quiera que tú vayas. Prometió que Él iba a ser tu proveedor. Prometió de que, literalmente, con lo que decía el salmista: yo no he visto justo desamparado. Yo no he visto a sus hijos tener que mendigar por nada. Las promesas del Señor revelan el corazón de Dios. El corazón de Dios es justo. Pero Él dice: debes entender algo. Estas promesas no son simplemente un cheque en blanco. Hay cosas que necesitamos entender que si no se cumplen, no se van a lograr. Y una de las cosas que debes entender es que para poder alcanzar las promesas hay una llave que abre la puerta hacia ellas. La gratitud es una, y no es del punto en el que voy a hablar, pero la que voy a hablar hoy día es esta. Él dice: yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Yo honraré a quienes me honran. Tú debes saber algo. A través de la palabra el Señor nos revela que muchas cosas se manejan en reciprocidad. Si tú me honras, yo te honro. Si tú me reconoces delante de los hombres, Jesús dijo: yo te reconoceré delante del Padre. Jesús siempre está diciendo cosas así. Él dice: mira, en la medida que tú perdones, ¿recuerdan la oración modelo del Padre Nuestro? Padre, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos. Es reciprocidad. Con la vara que mides, es reciprocidad. Entonces uno dice: Dios, yo quiero ver tus promesas cumplidas. Ok, aquí hay una llave, la pongo en tu mano, y tú tienes que entender que si no haces uso de la llave, no vas a poder alcanzar la promesa. La honra es una llave maestra, porque Él dice: yo honraré a quienes me honran. ¿Hay alguien que esté aquí? Yo honraré a los que me honran. Ahora, Señor, ¿qué significa ser honrado?
¿Qué significa ser honrado? Debes saber esto. La palabra honra que se usa en la Biblia es una palabra hebrea que se traduce como kabod. Kabod es un peso, literal, peso o gloria. Literalmente lo que la palabra significa en términos simples es esto: dar el peso correcto a cada cosa. Dar el peso correcto a cada cosa. Lo que Dios está diciéndole al pueblo, en este caso al sacerdote, es: mira, si tú dabas el peso correcto a mis palabras en tu vida, yo te hubiera dado a ti toda la honra que tú anhelas en tu vida. Pero ¿qué sucede con nosotros? Nosotros no sabemos dar el peso correcto a las personas o a las cosas que Dios establece como parte del orden de nuestra vida. Entonces, cuando, por ejemplo, mira esto, cuando un hijo le da más peso a las palabras de sus amigos que a las palabras de su padre, está robando honra. ¿Hay alguien que esté conmigo? Peso es la honra es darle el peso correcto a cada cosa en la vida. Y el Señor estaba diciendo: si tú me pones en el lugar correcto, si me das el peso correcto a mi presencia, si le das el peso correcto a mis palabras, si le das el peso correcto a mis promesas, tú verás la gloria. El problema es este: la puerta no se abre porque no damos el peso correcto. Vivimos en una temporada donde la cultura de la iglesia es muy emocionalista. Y a veces damos más peso al predicador famoso de YouTube que al pastor que está contigo día y noche. Vivimos en una cultura que no sabe honrar. Vivimos en una cultura que en lugar de dar el peso, quita el peso. Ustedes, no sé si ustedes recuerdan en nuestros países latinos que usábamos balanza para medir el peso, ¿sí recuerdan? Y uno iba al mercado y pedía algo y decía: dame tanto, pero la persona que vendía adulteraba la balanza. ¿Para qué? Para que no sea el peso justo. ¿Hay alguien que recuerda esa parte de la historia? Entonces, ese es el punto. Cuando tú quitas el peso, tú abandonas la justicia. Quiero que me escuches. Honra solamente responde a un hecho: justicia. Y la palabra del Señor dice claramente: busca el reino de Dios y su justicia. Cuando yo honro a quien debo honra, yo estoy siendo justo. Y déjame decirte, Dios ama la justicia. Por esas razones que la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, súper bien, y tengas una extensa vida. Es un asunto de justicia. Si tú vives en justicia, tú verás la honra de Dios sobre tu vida. Ser honrado por Dios significa contar con todo el cielo a tu favor. Ser honrado por Dios significa saber que Dios estará contigo, respaldándote en todos tus asuntos. Ser honrado por Dios significa que en lugar de ver a Dios oponerse en tu camino, Él te impulsa a que avances hacia adelante. Pero la razón por la que la iglesia no está avanzando muchas veces, aunque la promesa está de frente, es porque no honra, no está usando la llave. Y tenemos un cerrojo en lugar de una puerta abierta. Y la palabra del Señor nos enseña que en este caso muy particular, la persona a quien le está hablando adulteró el peso. El versículo previo, el versículo 29 de Samuel, mira lo que dice, quiero que lo veas. No sé si lo tienes ahí y me ayudas. El versículo 29 de Primera de Samuel dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El problema no es honrar a los hijos, por si acaso. El problema es que los hijos tenían más peso que Dios en la vida de este hombre. ¿Hay alguien que esté conmigo? A veces nosotros ponemos las cosas en el lugar equivocado, y cuando las ponemos en el lugar equivocado, nuestra vida se desordena. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que en el principio la tierra estaba desordenada, pero con el desorden viene un vacío. La gente dice: ¿por qué razón, si voy a la iglesia, mi vida está tan vacía y tan desordenada? Porque no hay honra.
Porque las promesas están ahí, pero tú dices, ¿por qué no las logro alcanzar? ¿Por qué no las logro vivir si son hermosas y yo las leo? ¿Por qué en mi vida no las puedo experimentar? Porque tienes un cerrojo. Este hombre le dio más peso a sus hijos, el quedar bien con sus hijos, el no interrumpir a sus hijos, el no molestar a sus hijos. Entonces su casa se desordena. Y cuando su casa se desordena, Dios dice, eso no es mi reflejo, porque tú le estás dando más peso a ellos que a lo que yo te he dicho. Y cuando tú le das el peso equivocado a las cosas, todo se vuelve un caos. Esa es la parte difícil de vivir en el Señor. ¿Hay alguien que esté aquí conmigo? Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios dice, mira, ahí está la llave. Y no sé cómo voy a conectar, porque mientras estábamos en la adoración, el Señor estaba hablando cosas muy profundas a mi vida, específicamente que necesito contarlas. Ahora, tienes que entender esto. Honra es dar el peso correcto. Pero no se trata solo de hacer las cosas correctas, sino hacerlas con el corazón correcto. ¿Me estoy explicando? Porque a veces hacemos las cosas y se ven bien, pero en el corazón no estamos bien. Hacemos las cosas porque queremos aparentar y proyectar algo, pero Dios, que conoce el corazón, sabe que no está bien. Mira a su vecino y dígale, Dios sabe. Ahora mira al otro vecino y dígale, Él sabe. Yo no sé si usted sabe, pero allá en Ecuador tenemos una palabra que usamos para decir, a Dios no lo amagas. O sea, Dios no puede ser burlado, a Él no lo engañas. Samuel el profeta un día se perdió y él dijo, yo me dejo guiar por la apariencia. Pero Dios dice, no, tú miras la apariencia, yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y el punto es este: en la cultura evangélica cristiana hemos aprendido cómo se funciona, cómo se debe conducir. Ok, llego a la iglesia y ya sé, tengo que sentarme donde me dicen, tengo que levantar mis manos, tengo que cantar los cantos. Aprendemos a saludar, Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? Entonces aparentamos cosas bien. Pero a veces en los momentos de adoración, en los momentos en los que hay que estar realmente conectado con Dios, nuestro corazón no está con Él. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. A veces damos una honra para quedar bien, pero no es debidamente. No es debidamente. Es más, el mismo Señor, Mateo, Jesús nuestro Señor está hablando en Mateo, citando lo que dice Isaías, y él dice, Mateo 15:4, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor sabe cuando nuestros actos de honra nacen en el corazón y cuando simplemente queremos cumplir. Quiero que pienses un momento. Si has dado el lugar correcto, el peso correcto a lo que Dios ha establecido en tu vida, porque déjame decirte, quien se resiste a lo establecido por Dios, a Dios se resiste. ¿Está conmigo? Dios es un Dios de orden. Entonces Él establece cosas. Y cuando tú te resistes a lo que Dios establece, tú estás resistiéndote a Dios. Y si tú no le estás dando el lugar correcto a lo que Dios dice, tú estás deshonrando a Dios. Y en lugar de ver la puerta abierta, lo que ves es un cerrojo. Y te quedas estancado, dando vueltas en círculo y probablemente muriendo. Déjame decirte algo que yo sé tú lo sabes. El tiempo avanza y no se detiene. Dígale a su vecino, el tiempo avanza. Dígale, el tiempo avanza. Ahora dígale, y si no me crees, dígale, y si no me crees, mírate en el espejo. Ay, ay, ay. El tiempo avanza. El tiempo avanza. Y nosotros debemos entender que cuando yo quito peso, yo deshonro. Y el Señor dice, yo deshonraré a los que me deshonran. Yo deshonraré. Ahora, yo no sé si tú logras captar lo que estoy diciendo. En mi vida, yo te digo, yo he visto que es un hecho real que el tiempo avanza. Y a veces uno pierde tanto tiempo en la vida. Los hijos crecen. Las personas mueren. Y tú sientes que estás en deuda porque hay cosas que no sucedieron y tú dijiste debieron suceder. Quiero que pienses un momento en tu historia. Quiero que pienses en los cumpleaños de tus padres
o de la gente importante, o de tus pastores. ¿Me estoy explicando? Quiero que pienses en el día del padre, el día de la madre, el día del pastor. Momentos que fueron grandes oportunidades para dar honra a quien tenemos que dar honra, a quien debemos honra en nuestra vida. Y luego quiero que pienses qué tanto pudo haber impactado hacer las cosas correctas en esos momentos para ver las puertas abiertas, o cuánto de lo que hoy veo estancado responde a la deshonra. O la honra que no es debida. Ok, vamos a comer porque es tu cumpleaños. Sí, porque es tu cumpleaños. Pero qué mal que estoy contigo, peleado contigo, sabiendo que eres mi esposo o mi esposa. ¿Hay alguien que está aquí? Dad a Jehová la honra debida. Porque a veces queremos quedar bien, pero no hacemos las cosas con el corazón. Y Dios sí pesa el corazón. Porque peso es honra. Entonces Él dice, el corazón que me honra, yo lo voy a honrar. Porque tú no haces las cosas como para los hombres, sino como para el Señor. Entonces cuando, por ejemplo, es el cumpleaños de tu esposo, tú le preparas un lindo plato, el favorito de él, y lo haces con el corazón. Él dice, oh sí, el Señor dice, eso es honra, yo te voy a honrar. Y esto se aplica en todo lo que Dios establece. No solamente puedo estar bien con Dios y estar mal con la gente. No, es el orden establecido por Dios. Somos llamados a honrar nuestro tiempo con Dios. Pero también somos llamados a honrar a la gente que Dios ha puesto en nuestra vida. Mira, quiero mostrarte. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios está diciendo, yo veo que ustedes se emocionan mucho por las cosas entre ustedes, pero aun cuando celebro eso, ustedes me están quitando el peso correcto a mí. ¿Me estoy explicando? Cuando tú dejas de congregarte y dejas de que el día del Señor deje de ser el día del Señor por hacer otras cosas, no digo que siempre sea así, eventualmente hay momentos, pero cuando en tu vida eso empieza a tener más peso que tu congregarte, como la palabra dice, no dejes de congregarte, ya Dios no es lo primero en tu vida, entonces tú has dejado de honrar a Dios, has dado más peso a tu trabajo. ¿Sabes lo que me pasa allá en Ecuador? A veces la gente viene golpeada, quebrada y pide, pastor, ore por mí. Y oramos porque no tienen literalmente nada, no tienen fuente de ingresos. Y oramos que Dios bendiga su vida, le provea trabajo. Y Dios le provee trabajo. Pero luego, ¿sabes qué? El trabajo es más importante que congregarse. Y cuando el trabajo es más importante que congregarse, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Lo buscamos, ya no está. 6 meses después lo vuelvo a ver y vuelve a venir quebrado. ¿Por qué? Porque las puertas se le cierran y está dando vueltas en un círculo. No sé si usted me está captando lo que estoy diciendo. Porque cuando usted no sabe dar el lugar correcto, quita peso, usted está dejando de vivir en justicia. Y cuando usted deja de vivir en justicia, su vida se desordena. Su vida no solo se desordena, sino que queda vacía. Entonces tenemos que aprender a honrar a Dios. Dios reclama su honra. La Biblia dice en Apocalipsis 4:11, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Él es digno. Pero ¿sabes qué? Él dice, a mí me gusta reflejarme a través de lo que la gente puede ver. Entonces cuando Él dice, me gusta reflejarme, Él dice, voy a dar un hogar para que el hombre se convierta en la cabeza del hogar y refleje quién soy yo. Y por esa razón, un hijo tiene que aprender a honrar a su padre. Pero ¿qué pasa cuando los hijos dejan de honrar a sus padres? ¿Por qué no puedo entrar a la escuela? ¿Por qué razón en lugar de avanzar me estanco? ¿Por qué no puedo avanzar en la universidad? Porque de alguna manera la deshonra se ha convertido en el pan de cada día. Mira lo que dice Efesios 5:33. Y perdónenme, sé que vivimos en una cultura que muchas veces quiere filtrar lo que decimos, pero yo necesito ser alguien que mira la cultura y dice lo que la palabra dice. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer honre a su marido. Pero a veces, y perdónenme, tal vez no ocurre aquí, pero es lo que me toca ver como pastor, muchas mujeres menosprecian a su esposo. Lo hacen menos, con actitudes, con palabras. Roban peso a su autoridad en el hogar. Porque los hijos vienen y dicen, mami, mi papi no me da permiso, tranquilo, anda tú, yo hablo con él.
quitan peso, desautorizan. Y luego cuando el caos llega al hogar se preguntan, ¿por qué si voy a la iglesia? Porque no hay honra. Y los hijos crecen en esa cultura de deshonra y la replican. La replican. Pero no creas que es un asunto simplemente de mujeres. Quiero que veas lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, esto me pasó a mí. Hubo una temporada antes de que fundáramos la iglesia que hoy pastoreamos, en la que empecé a congregarme en un lugar. Porque la Biblia dice, no dejes de congregarte, Señor, tú tienes el primer lugar, y me congrego. Y en medio de eso yo decía, ok, estoy trabajando en esto, estoy diezmando, y Señor, yo te doy lo primero a ti, te pertenece a ti, me congrego, estoy diezmando, y bueno, voy a colaborar en lo que pueda. Trabajé como consultor de la iglesia, estaba sirviendo, lo hice simplemente como un acto de servicio, una ofrenda, y estaba trabajando con ellos en esa iglesia que estuvimos un tiempo, pero muchas cosas no me salían, se me cerraban las puertas. Y yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué si me congrego? No he dejado que mi familia se quede en la casa, sino que vamos a la iglesia. Estoy diezmando de lo que estoy ganando, pero no me está alcanzando, Señor. ¿Por qué? Y el Señor me lleva este pasaje. Me pregunta literalmente, ¿estás dando honor a tu esposa? ¿Cómo que me estoy? No entendí. Señor, tú sabes, yo no le estoy faltando el respeto. Yo no le estoy siendo infiel. Yo no le estoy hablando mal. Y luego me dice, mira tu teléfono. Yo había comprado en ese momento, hace pocas semanas previas, había comprado teléfonos nuevos. El punto es este. Como no me alcanzaba para los dos igualitos de la mejor tecnología, compré uno de última generación y otro más sencillo, pero ambos eran nuevos. ¿Y usted con qué cree de los dos teléfonos me quedé yo? Usted me capta, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo trato de racionalizar. Lo que pasa es que por mi trabajo, tú sabes, yo necesito, esto es la mejor tecnología. Y el Señor me habla el corazón y me dice, ¿y tú sabes cómo se siente tu esposa? Y déjame decirte, ay. Hay preguntas que uno no quiere hacer. Porque ¿cómo voy y le pregunto a mi esposa cómo se siente porque yo me quedé con el mejor teléfono? ¿Usted me está captando? Pequeños actos pueden convertirse en deshonra. Entonces yo digo, Dios, ¿por qué oro y las puertas no se me abren? Porque ahí dice literalmente, dale honor a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, Señor, si estoy orando, me estoy congregando, estoy sirviendo, estoy diezmando, ¿por qué la puerta está cerrada? Y Él dice, sencillo, porque no estás dando honor a tu mujer. ¿Hay alguien que diga ay? Porque a veces uno dice, pero yo no estoy haciendo nada malo. Déjame decirte, eso es bueno, pero no es todo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, igual está pecando. Entonces entendí el principio y dije, Dios, perdóname. Y créeme, me costó mucho hasta el día que tuve que conversar con ella y preguntarle, ¿cómo te sentiste cuando hice esto? Porque hay ollas que tú no quieres destapar. ¿Me estoy explicando? Hay ollas que tú no quieres destapar, pero la deshonra cierra puertas. Dile a tu vecino, la deshonra cierra puertas. Créeme, a Dios no lo engañas. A Dios no lo engañas. No es un asunto simplemente de que la mujer honre a su esposo, sino que el hombre tiene que honrar a su mujer. Cuando llegó el tiempo de renovar teléfonos, y esto fue real, literal, yo tuve bien clarito lo que el Espíritu habló a mi vida. Y yo dije, Señor, entonces y compré nuevamente 2 teléfonos. Compré el de última tecnología, como un acto de honra para ella. Y como el dinero no me alcanzaba, esta vez yo no compré 2 teléfonos nuevos, me compré uno remanufacturado. ¿Y con cuál creen que me quedé yo? ¿Me explico? Pero lo hice del corazón, Señor, yo quiero darle lo mejor a mi esposa. Entonces en uno de los viajes que vine, yo compré ese recuerdo y yo llegué y me dice, pero esto es mucho para mí. No, eso es tuyo, Señor.
Tenemos que orar. Pero eso va creando una cultura de honra. Nuestros hijos empiezan a ver cuál es el lugar que cada uno tiene y cómo es la dinámica. Y cuando empiezan a ver que hay un orden, que hay una cohesión, que hay un propósito, ellos empiezan a entender que las cosas tienen que funcionar así. Una de mis hijas, yo amo al Señor porque Él ha sido grande en misericordia. Todas mis hijas están involucradas en el ministerio, lo hacen por puro amor. Hace una semana una de mis hijas tenía un evento, me dice: papi, yo voy a ir, pero yo necesito venir a la iglesia, tengo que cumplir, era la reunión de jóvenes el sábado, yo no voy a faltar. Aunque sus amigas de iglesia iban a faltar, ella voluntariamente me dice no. Y yo dije: gracias, Dios, porque eso es ponerte a ti en el lugar correcto, dar el peso correcto a las cosas. Eso es honra. Yo sé que Dios va a bendecir su vida, pero no siempre ha sido sencillo. Recuerdo que un día, para no mencionar cuál, una de las tres se puso molesta con la mamá y le alzó la voz. Porque a veces los hijos se pierden. Los hijos a veces se pierden. Entonces, si ustedes la ubican, ellas son chaparritas, pero Dios santo, qué difíciles que son a veces. Entonces, se pierde. Y yo estoy viendo el escenario. Yo tengo la opción de hacer lo que cualquier hombre hace. Yo no me meto ahí. Yo no me meto ahí, porque yo no quiero problemas. No, peor entre mujeres, mamá. No. Pero yo entendí que el desorden es una consecuencia de la deshonra. Entonces yo tuve que meterme en la conversación. Espérate. ¿Con quién estás hablando? Con mi mami. Ok, quiero que sepas esto. Tú no le puedes hablar así a mi esposa. ¿Me explico? Yo no le dije: tú no le puedes hablar así a tu mamá. Era un asunto entre ellas. Yo le dije: tú no le puedes hablar así a mi esposa, porque si es con ella, es conmigo. Yo me metí en la situación. Ella reacciona y ella como que piensa dos veces. Porque yo necesito que ellas mantengan el respeto, no solamente a su mamá, sino a mi esposa, porque si es con ella, es conmigo. Pero a veces nosotros nos perdemos y creamos una cultura de deshonra en nuestra casa. Y luego cuando las puertas se cierran preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa en los países de América Latina? No nos encanta la autoridad. Nos rebelamos ante la autoridad. Y en lugar de bendecir a la autoridad, hablamos mal de la autoridad. Y luego nos preguntamos: ¿por qué nos hundimos cada vez más en la economía? Nuestro futuro está hipotecado. ¿Por qué las cosas van de mal en peor? Porque tenemos una cultura de deshonra. Cuando la Biblia dice: ora por tus autoridades, no importa si es de derecha o de izquierda, ora por ellas. Porque al final del día Dios es quien pone y quita. Obviamente yo tengo que discernir, tratar de buscar la dirección del Señor. Yo necesito tomar decisiones y luego responder por las decisiones que tomo. Pero la verdad es que tengo que soy llamado a la oración. ¿Y sabes qué es lo que sucede? El problema es que la iglesia a veces se vuelve política y deja de ser gubernamental. Porque la iglesia está llamada a traer el reino de los cielos a la tierra. Pero cuando la iglesia se vuelve política, se vuelve al de la izquierda o al de la derecha. Y el problema es de tomar partido, es que dejas de tener una voz profética. Porque dejas de señalar lo que está mal con el que te asociaste. Pero uno tiene que aprender a señalar lo que está mal, venga de donde venga. Y el punto es este: la iglesia deja de honrar a sus autoridades cuando deja de orar por las autoridades y empieza a hablar. A mí me duele lo que pasa en Ecuador. En Ecuador es triste, pero esto pasa. Pastores teniendo peleas grotescas en redes sociales porque son políticos antes que cristianos. Y eso me duele. Porque al leer la palabra yo entiendo que eso es un acto de deshonra, porque no están respetando a Dios, no están respetando el llamado de Dios, ni siquiera se están respetando como hombres de Dios. Y esa deshonra solo crea un foso más grande, un hueco más grande donde estamos cayendo. Porque si dos ciegos caminan juntos, los dos van a caer en el mismo hueco. Entonces yo digo: Dios, ayúdanos a cambiar, porque necesitamos cambiar. Yo celebro, y aquí es donde quiero ir, no sé cómo Dios me ayude. La mayoría de nosotros vivimos en culturas que no saben honrar a sus pastores. Yo celebro lo que dijo el hermano. ¿Cuántas veces a veces uno, en lugar de ayudar a aligerar la carga, es una carga? Y ojo, la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, para eso estamos. Pero cuando uno entiende que uno tiene que honrar a todo lo que Dios establece,
Uno necesita entender, Señor, cada oportunidad de honrar, de poner el peso correcto, el lugar correcto, cada cosa. Entonces es una puerta abierta a mi vida. Porque déjame decirte, hay una frase en Ecuador que decimos, todo cae por su propio... también la conocen. Cuando tú le das el peso correcto, cada cosa cae en su lugar. Dios es lo primero, está en su lugar. Tú sabes, en el hogar hay un orden, cada uno está en el orden establecido por Dios, en las autoridades y aún en la iglesia, todo tiene su lugar. Pero cuando nosotros dejamos de honrar, lo que hacemos es simplemente limitar nuestro futuro. Cerramos las puertas a las promesas que Dios ha hecho. Y la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Timoteo dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser honrados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pero la verdad es que muchas veces ni siquiera oramos por nuestros pastores. Ni siquiera oramos por quien está orando por nosotros, pero que lucha con tantas situaciones como cualquiera de nosotros, porque también debe poner el pan sobre la mesa, también tiene que educar a sus hijos, también tiene que pagar las facturas, también tiene desafíos, porque déjame decirte, todos batallamos con cosas, todos lidiamos con cosas. Entonces cuando yo dejo de orar por quien tengo que orar, yo ya no estoy honrando, estoy deshonrando, estoy quitando el peso. Y luego me pregunto, ¿por qué no avanzo? Porque las cosas no están funcionando. Ahora bien, la honra es una llave maestra y está en tus manos. La pregunta es si tú estás usándola. Hay promesas de Dios sobre tu vida, pero no pongas cerrojos. La honra es esto, dar el peso correcto a cada cosa, para que todo caiga por su propio peso en el lugar correcto. Si Dios es lo primero, es lo primero. Si Dios es lo primero, es lo primero. No de labios, sino de corazón. Si tengo que honrar a mi papá en casa, siendo hijo, tengo que honrarlo. Si tengo que honrar a mi esposa, a mi esposo, tengo que honrarlo como la Biblia lo enseña. Tengo que honrar a mi pastor, tengo que honrarlo, porque todos esos actos de honra, Dios sabe cuando vienen del corazón, son los que abren las puertas. Son los que abren las puertas. Pero también tengo que aprender a honrar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Quiero mostrarles algo y perdónenme porque voy a dirigirme un momento a sus pastores por un momento. Zacarías capítulo 4. Quisiera animarlos a que ustedes vean Zacarías capítulo 4. Si usted lo tiene, por favor, puede abrir Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Quiero mostrarles algo. Permítame leer, por favor. Ruego, si usted es nuevo, escúchame. Entonces el ángel que había estado, estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo me despertó como si hubiera estado durmiendo y me preguntó, ¿qué ves ahora? Yo le respondí, veo un candelabro de oro que sostiene 7 lámparas y sobre ellas hay un depósito para el aceite de oliva que sirve de combustible y que fluye hacia ellas a través de 7 tubos. Veo además 2 olivos junto al candelabro, uno a cada lado del depósito. Ahora, él tiene esta imagen, pero no sabe lo que significa. Mira lo que dice el verso 4. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué significa? Y el ángel me preguntó. Yo le pregunto al ángel, dice el profeta, pero el ángel me pregunta. Y el ángel me pregunta, ¿en realidad no lo sabes? Yo le dije que no lo sabía. De modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, pues delante de él será solo todo como un valle fácil de atravesar. Yo no sé si usted está captando lo que le está diciendo. Mira, esta es mi palabra. Hay montañas, pero tranquilos, serán como una alfombra delante de ti. Tú no vas a tener que pelear porque no es en fuerzas, es en el poder del Espíritu. Entonces el Señor hará que la montaña se convierta en una alfombra. Y mire lo que dice luego más adelante. Y dice, pues delante de él solo será un valle fácil de atravesar. Tú, Zorobabel, colocarás la primera piedra para construir el templo. Y todos gritarán llenos de alegría.
qué preciosa es, qué preciosa es. Luego el Señor me dijo, verso 9, Zorobabel echó los cimientos de este templo y él lo completará. Sí, así se confirmará delante de todo el pueblo que yo, el Señor, te he enviado a darles mis mensajes. Ahora quiero que vean esto, verso 10. Este es el meollo de lo que quiero compartir. No desprecien este humilde comienzo. No desprecien este humilde comienzo. No desprecien este humilde comienzo. ¿Sabes por qué? Porque los ojos del Señor se deleitan. Porque si tú eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Los ojos del Señor se deleitan. Me gusta esto. Los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Iniciado. Y mira lo que dice. En la mano de Zorobabel, al ver la plomada en la mano de Zorobabel, controlando la verticalidad de los muros. ¿Sabes por qué la justicia utiliza una balanza? Porque trata de ver de pesos. Pero cuando Dios habla de justicia, no habla solamente de balanza, habla de plomada. La verticalidad. Porque la plomada hace que todo sea vertical. Un día Dios le dice a Abraham, camina delante de mí rectamente. Camina delante de mí rectamente. ¿Sabes lo que significa? Camina rectamente. O sea, mira bien tus pasos. Mira bien tus pasos. Porque Dios ama la justicia. Dios ama la santidad. Y el Señor dice, mira, le dice a Zorobabel, oye, yo soy feliz de que tú no has menospreciado lo pequeño. Porque aún en lo pequeño te has deleitado. Y déjame decirte, cuando Dios se deleita, no hay puerta que se cierre a tu camino. No hay puerta que se cierre a tu paso. Él va abriendo camino, uno a la vez. Uno a la vez. Y cuando yo pensaba en la iglesia Emanuel Boston. Yo sé que ustedes vienen de un ministerio grande, inmenso. Yo lo sé. Pero eligieron venir y sumarse y honrar. Y perdónenme, quiero un momento. Ustedes se convirtieron en la llave que ha abierto las puertas al ministerio Emanuel, porque ustedes vinieron a traer una cultura de honra. Una cultura de honra. Lo que hicieron con los pastores, lo que hicieron ahí y que vienen haciéndolo constantemente, dándole a cada pastor su lugar, restaurando la voz profética de cada pastor, dándole espacio, lo que hacen incluso con los que estamos fuera, dando el lugar. Eso Dios lo ve y esa es la llave que abre puerta. Lo que viene en la siguiente temporada depende de que de la puerta está abierta. Pero cuando la gente no logra ver, y a veces no es porque no lo quiere hacer, es porque no lo ve. Pero cuando la gente empieza a crear una cultura de honra, las puertas se abren. Y ustedes se han convertido en esa llave que está abriendo las puertas a todo el ministerio, a la siguiente etapa. A la siguiente etapa. Y eso Dios lo ve. Porque lo hacen en una plomada. Señor, queremos hacerlo conforme a tu palabra. Queremos hacerlo conforme a tu justicia. Queremos hacerlo conforme a tu tiempo. Queremos hacerlo conforme a tu espíritu. Queremos hacerlo conforme a tu voluntad. Y la plomada a veces se puede tambalear, pero vuelve a caer en rectitud, vuelve a caer en rectitud. Y eso Dios lo ve. Y cuando uno deja de menospreciar los pequeños comienzos, es cuando está preparado para las grandes cosas. Es cuando está preparado para las grandes cosas. Y ustedes han abrazado lo pequeño. Han abrazado lo pequeño. Y se deleitaron en ello. Y vieron diligencia en ello y pusieron su corazón en ello. Porque ustedes a lo mejor de comparar lo que habían experimentado a estar acá, uno decía, ay, ¿para qué? Pero Dios conoce el corazón. Y las palabras que escuché esta mañana solamente pueden ser el fruto de un corazón consagrado. Dios les ha dado pastores conforme a su corazón. Y uno no puede ser ciego a esa realidad. ¿Sabes? No hay forma de honrar sin humildad. No hay forma de honrar sin humildad. El libro de Proverbios dice que el orgullo termina en humillación, pero la humildad trae honra. Proverbios 29, 23. Dios resiste al orgulloso. Porque a veces uno dice, Dios, quiero avanzar, pero tú sabes, no estoy honrando a mis pastores, a mis padres, a mis autoridades, porque soy demasiado orgulloso. Y la Biblia dice, Dios resiste.
¿Sabes lo que significa que resiste? Que Él se opone, Él se para frente a ti y te detiene. Fue lo que le pasó a Balaam. El ángel del Señor dijo: hey, para, hasta la burra lo ve y tú no lo ves. La burra tiene más temor de mí que tú, porque a mí me da miedo cuando veo a la gente hablar con ligereza, de forma despectiva, de gente a la que tendría que honrar. Hijos de sus padres, mujeres de sus esposos, esposos de sus esposas, iglesias de sus pastores. Y me da miedo eso, porque la Biblia dice: yo honro a los que me honran. Y cuando tú honras lo que Él establece, entonces Él empieza a honrar tu vida. Pero como Dios resiste al orgulloso, Él también da gracia al humilde. Cuando Él da gracia, Él no solamente se hace un costado para que tú avances, sino que Él te impulsa para que aceleres. Y esto me lleva a la siguiente cosa que quería comentarles. Quiero que vayas conmigo un momento a Primera de Reyes 18, por favor. Primera de Reyes 18, 41. Y con esto termino. Primera de Reyes 18, 41. Y estas dos cosas que estoy hablando finales tienen que ver con ustedes, obviamente. Primera de Reyes 18, 41. Mira lo que dice. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Usted debe saber, Israel no estaba viviendo sequía. Y cuando hay sequía, usted sabe, los campos no producen. Y cuando los campos no producen, la economía se desploma, se cae. Las cosas van mal, no hay futuro, no hay esperanza, no hay oportunidades. Israel estaba por algunos años en crisis. Acab es el rey, pero resulta que Acab está ensimismado en sus asuntos. Pero el profeta de Dios le da un mensaje y le dice: quiero que vayas a tu casa, que comas y que bebas, porque estoy escuchando el sonido, lo estoy escuchando. Hay algo que escucho, yo escucho algo. Mire lo que dice el verso siguiente. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Hay momentos, escúchame, donde se toman rumbos diferentes. Porque aunque el profeta le dijo a Acab: anda, come, Acab había mandado, fue y comió. Pero el profeta sabía que lo que necesitaba en su vida era la presencia de Dios. Así que el profeta se fue al monte a orar. Ese es el punto. Hay momentos en los que Dios nos llama a responder a su intimidad, pero nos dedicamos a comer y a beber. Pero Dios es bueno. Y entonces el Señor está ahí con Elías en la intimidad. Verso 43. Luego le dijo a su sirviente, mira lo que le dice: ve y mira hacia el mar. Así que su sirviente fue al mar y regresó donde estaba Elías y dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: oh, mira, vi una pequeña nube. Tú sabes, a lo lejos, una pequeña nube. Y usted seguramente lo leyó. Él dice: vi una pequeña nube. Era como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Eso está lejos. No creo que esa sea la respuesta. No creo que sea la respuesta. Cuando Elías escuchó esto, le gritó y le dice: corre, dile a Acab, sube a tu carro, regresa a tu casa, porque si no te apuras, la lluvia te detendrá. Corre, le dice, reacciona. El hombre de Dios le dice a este hombre que está comiendo y bebiendo, en lugar de orar, le dice: mira, despierta, el tiempo ha llegado, corre, te estoy diciendo que avances. Y Elías se queda ahí un tiempo más orando. Verso 45 dice: poco después el cielo se oscureció. Las nubes llegaron y se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab recién ahí partió hacia Jezreel. Verso 46. No sé si lo tienes ahí, pero lo puedes poner quizás. Verso 46 dice: entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías. ¿Recuerdas? Dios da gracia a los humildes. Él acelera. Dios le da una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó del manto, de lo que estuvimos hablando ayer, del manto con el cinturón. ¿Y qué hizo? Corrió
delante del carro de Acab. ¿Sabes qué es lo que está pasando? En esos tiempos las calles no eran pavimentadas. Y tú sabes lo que ocurre al que va detrás en una calle polvorienta. Y muchos en su vida van tragando polvo. ¿Usted me está captando? Muchos en su vida van tragando polvo. Pero cuando la gracia de Dios viene sobre ti, ¿cómo es posible que Acab, siendo el rey, yendo en el carro más veloz de su época, sea acelerado por Elías? Porque cuando Dios está contigo, tú no vas a comer polvo. Tú no vas a comer polvo. Tú no serás cola, tú serás cabeza. Tú serás cabeza por la gracia del Señor sobre tu vida. Si tú lo honras a Él, Él te honrará a ti en todo. Ponte de pie conmigo, ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Él. Dale un aplauso a Él. Señor, gracias. Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Padre, te doy gracias por lo que tú estás viendo en el corazón de esta iglesia, el corazón de sus pastores. Gracias, Señor, por las puertas que estás abriendo. Gracias por las llaves depositadas en sus manos. Gracias por las nuevas etapas. Nada es coincidencia. Los 40 son un punto de transición. Y por haber vivido dando honra a quien se debe honra, las puertas se abren. Pero yo no sé si la iglesia lo está entendiendo, porque si tú caminas con esta pareja, las puertas que se abren a ellos se te abren a ti. Por eso bendigo las cosas que escuché temprano, porque hay gratitud, hay reconocimiento, hay oración, hay un espíritu de honra. Déjame decirte, estas cosas se tienen que enseñar, no en el abuso. Porque déjame decirte, tú tienes que enseñar en tu casa a tus hijos a honrar. No va a venir tu vecino a enseñarte. Pero déjame decirte, tendrás hijos de bien. Tendrás hijos de bien. Levante sus manos. Padre, quiero darte gracias. Oh, yo estoy escuchando. Oh, yo estoy escuchando. Pero llega el momento, Señor, donde ya no solo se escucha, sino que se empieza a ver. Y la razón de empezar a ver es porque no menospreciaron los pequeños comienzos. Porque vieron con agrado, aún en el secreto, las cosas depositadas por Dios. Porque han sabido ser fieles. Han sabido dar honra a quien merece honra en sus vidas. Han sabido levantar la dignidad de ese equipo de hombres y mujeres que dedicaron su vida al Señor. Los han dignificado, incluso llevándolo a lugares donde ellos nunca irían. Pero ustedes les han enseñado que como hijos del Rey tienen derecho en Dios a vivir cosas especiales. Padre, gracias. Porque no solamente abres puertas, son la llave que abre las puertas al ministerio. Son la llave, porque les has revestido. Y el año anterior Dios les dijo esto, recuerdo, de humildad. Y no hay forma de dar honra sin humildad. Y Dios da gracia a los humildes. No caminarán detrás, no. Porque si hay algo que Dios está haciendo es acelerando cosas. Ya lo hemos escuchado. Y aquí te está mostrando un ejemplo. Por el hecho de estar en el lugar secreto, en el monte, buscando al Señor, empezando a oír la voz de Dios. Ahora sus ojos lo ven. Pero no es en fuerzas ustedes, es en el poder del Espíritu. Es en el poder del Espíritu. Padre, yo bendigo a esta iglesia. Yo te doy gracias
Porque tú examinas el corazón y te agradas en lo que ves. Hay corazones que están siendo mudados porque tú no quieres mirar de lejos. Tú no quieres morir en el desierto. Oh, tú quieres ver las puertas abiertas. El Señor está mudando el corazón. Hay mujeres que están entendiendo que tienen que honrar a sus esposos. Y hay hombres que están entendiendo que tienen que honrar a sus esposas. Hijos que tienen que honrar a sus padres. Hay una iglesia que entiende que tiene que honrar a sus pastores, porque sus pastores les dan ejemplo de lo que es honrar a los de ellos. Hay una iglesia plantada en la ciudad que honra al Señor en la ciudad, que no se vuelve política, pero que entiende que es gubernamental. No mira de lejos. Padre, yo bendigo la siguiente etapa. Yo bendigo la siguiente etapa. Yo bendigo lo que viene, amado. Termino diciéndote esto. Isaías 60:22. El más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora en Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Hoy cuando el pastor estaba predicando, yo siento que más de uno de nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios verdaderamente de corazón. Que Él sea lo primero en nuestras vidas, no lo secundario, no lo tercero, no, ay, a ver si me da tiempo voy, o si tengo espacio voy. No, Él tiene que ser el primero. Si quieres ver puertas abiertas, Jesús tiene que ser el primero en tu vida. No tiene que haber una pelea, no tiene que haber una discusión a ver dónde Jesús está. Él tiene que ser el primero. Y hoy me gustaría que hagamos una oración donde digamos: Señor, quiero que seas el primero en mi vida. El primero en mi vida. Siempre te voy a buscar. Siempre te voy a honrar en mi vida. De todo corazón, no por una fachada, sino verdaderamente de todo corazón. Porque somos una iglesia en el corazón de una ciudad que necesita aprender a honrar a Dios primero en todas las cosas. Aquí viene la gente y honra es el trabajo. 5 trabajos, 6 trabajos, 7 trabajos. Y después, pero ¿por qué no me alcanza? Porque estás honrando más al trabajo que al proveedor. Muchas veces, como decía el pastor, viene gente: bendíceme, Señor, abre las puertas. El Señor los bendice y se olvidan del que los bendijo. Y tenemos que enseñarle a esta generación y a nuestros hijos que Dios verdaderamente es digno de nuestra honra. Él es el primero en nuestras vidas. Ahí donde está, ponga su mano en el corazón esta mañana y va a orar y va a decirle: Señor Jesús, hoy determino ponerte primero en mi vida. Quiero honrarte, Señor. Honro, Señor, tu presencia. Honro, Señor, tu iglesia. Honro lo que tú estás haciendo, Señor, en Boston. Padre, hoy tomo la decisión de ponerte por primero en mi vida, en mi familia, en todas las cosas que yo hago. Tú siempre serás el primero, porque cuando tú eres primero, todo está en orden. Todo está en orden. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahí también me gustaría que con tu mano en el corazón, si tú estás aquí por primera vez, quieres darle tu vida a Jesús, hoy es el día perfecto. Has hecho todo lo que has podido en tus propias fuerzas, pero hoy te das cuenta que necesitas puertas abiertas de parte de Dios para ti. Así que ahí donde estás, con tu mano en el corazón, y la iglesia los va a acompañar en esta oración, va a decir: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito.
Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy pido que tu sangre preciosa limpie mis pecados, me lave y sea tan blanco como la nieve. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cuántos recibieron esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? Dile a la persona que está a su lado: hoy recibo esta palabra. Hay honra en esta casa. Vas a tomar tu lugar por un momento y me gustaría